haciendo un repaso de lo que hemos visto en la segunda carta de Primera de Pedro, podemos ver que es un libro que nos habla sobre la importancia de conocer a Dios. Es un libro que nos habla sobre la importancia de recordar lo que hemos visto. Que alguien venga y constantemente nos esté recordando todo lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Es importante que nosotros entendamos eso. Es importante que nosotros no nos adormezcamos espiritualmente. Es importante que entre nosotros nos animemos a no adormecernos espiritualmente. Y cuando hablamos de estar adormecidos espiritualmente es cuando nosotros conocemos la palabra pero no queremos obedecer. Se nos ha dicho tanto de la palabra pero no queremos obedecer. Es diferente a no recordar, porque de repente siempre necesitamos que se nos recuerde porque tenemos problemas de memoria, ¿verdad? Pero es muy importante todo eso, dice el apóstol Pedro en esta carta, es importante, porque en el tiempo en que Pedro está escribiendo esta carta, habían muchos falsos maestros y falsos profetas. Y esto significaba un problema grave para la iglesia en ese entonces. Y es que estos falsos maestros estaban enseñando cosas equivocadas sobre la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros también atacaban fuertemente la idea de que Cristo es el Mesías. Estaban enseñando que los profetas eran hombres y que por consiguiente en sus escritos ellos podían errar porque eran hombres y podrían estar equivocados. Entonces viene Pedro y dice la clave para no ser engañados, la clave para que nosotros no caigamos en el engaño de estos falsos maestros es que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios. Y cuando se habla de crecer en el conocimiento, no es solamente el conocimiento de ser salvos, es un conocimiento para toda la vida. Es ese conocimiento donde Dios pone su parte y nosotros ponemos nuestra parte. ¿Y cuál es esa parte que nosotros debemos de poner? ¿Cuál es mi parte? Es que yo tengo que crecer en un proceso, es un proceso de crecimiento espiritual, dice Pedro, desde lo que es la fe al amor. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo en todo lo que es el capítulo 1, la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Es sumamente importante porque los falsos maestros fácilmente nos van a envolver
Y aunque nosotros digamos no me van a envolver tan fácil, hermanos, si no estamos poniendo importancia al crecimiento del conocimiento en cuanto a Dios, se lo garantizo, somos presa fácil para que los falsos maestros nos engañen. Y desde ese tiempo, las escrituras han sido el blanco de estos falsos maestros. No ha habido en el mundo un libro que haya sido tan fuertemente atacado como las escrituras. Y la Biblia permanece, pero estos falsos maestros pasan. Pero la Biblia está ahí. Martín Lutero nos dice, poderosos potentados se han rebelado contra este libro y han tratado de destruirlo y erradicarlo. Alejandro Magno y los príncipes de Egipto y Babilonia, los monarcas de Persia, de Grecia y de Roma, los emperadores Julio y Augusto, pero no han prevalecido. Se han ido mientras el libro permanece y permanecerá por siempre y siempre, perfecto y completo, como fue declarado al principio. ¿Quién lo ha ayudado? ¿Quién lo ha protegido contra fuerzas tan poderosas? Nadie. Seguramente, sino Dios mismo, que es dueño de todas las cosas. Las escrituras, a través de la historia, siguen siendo fuertemente atacadas, pero permanece. Está ahí, la Biblia. Quiero decirles que la Biblia no es solamente un libro. Son 66 libros, escrita en un periodo de tiempo de 1500 años, partiendo desde el año 1400 antes de Cristo aproximadamente hasta el año 90 después de Cristo. Escrita por cerca de 40 escritores. Hombres que no se conocían, no sabían lo que uno y otro estaba haciendo, de diferentes naciones, en diferentes épocas, de diferentes culturas, de diferentes niveles económicos. La escritura, la Biblia, fue escrita en 3 continentes: África, Asia y Europa. Como les decía, en diferentes épocas, diferentes naciones, por diferentes hombres que no se conocieron ni el uno al otro. Sin embargo, cuando unimos estos 66 libros, hay una maravillosa unidad y armonía en ellos. ¿Cómo esto puede ser posible? La única respuesta que tenemos es la que la misma Biblia nos dice: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró a estos 40 escritores a escribir. Y ante esa situación es que el apóstol Pedro escribe este pasaje que hoy vamos a estudiar en esta mañana. Él, viendo el problema de estos falsos maestros y lo que ellos estaban diciendo, Pedro nos dice en el
capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 19 al 21, nos dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro comienza diciéndonos, tenemos también la palabra profética, pero ¿cuál es esa palabra profética? Nosotros sabemos que la palabra profética es la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? Pues primero porque es lo que significa profecía. Profecía simplemente significa hablar directamente la palabra de Dios. O sea, yo estoy aquí y yo les hablo la palabra, eso es profecía. El problema es que no usamos, no vamos a usar ese término porque sabemos que hay bastante problema con el uso de ese término debido a precisamente los falsos maestros, falsos profetas que hay hoy en día. Tantas personas que dicen, voy a darte palabra de Dios. Dios me reveló esto y me dijo que te dijera esto. Y ese tipo de cosas en donde ellos empiezan a decirte que Dios, aparte de las Escrituras, Dios les revela cosas a ellos porque ellos son hombres especiales, que Dios los ha escogido para hablarte palabra de Dios. Y hermanos, Pedro no nos está hablando de eso. Pedro, por el contrario, nos muestra que profecía no hay más que la que ya fue escrita. Y lo que nosotros tenemos que hacer es apegarnos a la palabra de Dios. Y si yo vengo aquí a hablarles a ustedes, voy a hablarles lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo pienso o lo que yo creo. O que yo venga a decirles acá, Dios me reveló esto y tengo que decírselos a ustedes. Por aparte, no. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando Pablo dice esto, si ustedes ven el contexto, está hablando de hombres que hablan la palabra de Dios a los hermanos en la iglesia para edificación, exhortación y consolación. Y eso es lo que es profecía. En segundo lugar, Pedro en el versículo 20 se refiere a la palabra profética como profecía de la Escritura, dice. ¿Y qué Escritura? La inspirada por Dios, como nos lo hace ver en el versículo 21. También, en el capítulo 3, el apóstol Pedro se refiere a los falsos maestros que estaban torciendo las palabras de Pablo
como hacen, dice, con las demás escrituras. Y si ustedes ven ahí el contexto de todo lo que Pedro está diciendo, está refiriéndose a los escritos que fueron inspirados por Dios, y entre ellos estaba incluyendo los escritos de Pablo. O sea que cuando Pedro nos está hablando de la palabra profética, está hablando de todos esos escritos que fueron inspirados por Dios a estos hombres que escribieron no lo que ellos creían, sino lo que Dios puso en sus mentes para que ellos escribieran exactamente lo que Él quiso que ellos escribieran. Entonces debemos confiar en la inerrancia de la Escritura, dice Pedro, porque es segura. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Dice Pedro que la palabra profética es más segura, pero ¿más segura que qué? ¿Más segura en comparación a qué? Con relación a esto existen opiniones. Bueno, hay una opinión que dice, bueno, es que Pedro, si ustedes notan del versículo 16 al 18, él nos hace un relato de una experiencia que él tuvo, ¿verdad? En donde él vio la gloria de nuestro Señor Jesucristo en la transfiguración. Y no solamente yo, dice Pedro. También lo vio Juan, Jacobo. Fuimos tres y somos testigos de esa gloria de Cristo. Somos testigos de que Cristo es el cumplimiento de aquellas profecías sobre el Mesías. Y luego en el versículo 19 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, como haciendo una comparación con su experiencia y la profecía. Esa es una opinión. Pero, hermanos, en el griego, esa palabra o esa frase es más segura. Es una palabra, es un adjetivo comparativo que literalmente lo que está diciendo es más establecida, más exacta. Entonces Pedro usa aquí esta palabra para dar a entender que es segurísima, es la más segura. No necesariamente él está comparándola con algo en especial. Él lo que está diciéndonos es que esta palabra, la palabra profética, la Biblia, el escrito que fue inspirado por Dios, es la más segura porque es la más firme, porque es veraz. No vamos a fallar si estamos confirmados en esa palabra segura. No vamos a fallar. Él está haciendo una comparación con relación a la cualidad de este escrito. La única que es segura para confrontar al hombre es la palabra de Dios. Son las escrituras, dice Pedro. Es la más segura para confrontar al hombre en cuanto a su pecado. Es la más segura
la única que puede convencer de pecado al hombre y no nuestros propios argumentos. Es la más segura porque conoce la verdad de todo. No hay otro medio que sea tan seguro como la palabra de Dios. Es la que realmente nos va a dar la solución a cualquier tipo de problema. No hay otro medio que nosotros debamos de buscar para encontrarle solución a nuestros problemas. Y es ahí donde nosotros vemos el sentido de Isaías, capítulo 8, versículo 19 y 20, en donde nos dice, Isaías 8, 19 al 20, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, hermanos, pregunten a los psicólogos, pregunten a la razón, pregunten a la experiencia. Y nosotros tenemos que responder siempre, ¿no consultará el pueblo a Dios, a la ley y al testimonio? Hermanos, no tenemos que consultar a nadie más que la palabra. La palabra profética, la Biblia, es inerrante porque es segura, segura. Y es segura, dice Pedro, porque nos alumbra. Miren lo que sigue diciendo Pedro ahí en el versículo 19. Tenemos la palabra profética, dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La idea es que andamos en mucha oscuridad y por lo tanto hacemos bien en venir y abocarnos a la palabra de Dios, porque esa es la que alumbra en esta oscuridad, en estas tinieblas en las que vivimos. No hay otro medio que nosotros tengamos que buscar más que la palabra de Dios. En Romanos 13, el apóstol Pablo lo plantea de esta manera. Romanos 13, versículo 11 y 12. Y esto dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La Biblia es la única fuente de luz que tenemos. Es una lámpara, una antorcha, hermano. Ante esta
oscuridad en que nosotros estamos viviendo. En oscuridad es muy fácil que los engañadores, que los falsos maestros vengan y nos engañen. Por tanto, necesitamos esa antorcha, que es la palabra de Dios. La única fuente de luz que nosotros tenemos en este medio de oscuridad es la palabra de Dios. Y si usted está buscando otros medios para salir de toda esta oscuridad, quiero decirle, está equivocado. Y los falsos maestros lo están engañando. Ahora, ¿hasta cuándo es que nosotros vamos a depender de esa lámpara, de esa antorcha que nos ilumina en medio de este mundo de tinieblas? El apóstol Pedro nos sigue diciendo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando Pedro nos dice esto, lo que nos está diciendo es, hasta que Cristo regrese, hasta la segunda venida de nuestro Señor. Según el pensamiento del primer siglo, el lucero de la mañana es la estrella que introduce un nuevo amanecer. Lo primero que usted ve después de lo más oscuro de la noche es esa estrella. La estrella de la mañana que introduce un nuevo día. ¿Y a quién se está refiriendo Pedro al hablarnos de esa estrella de la mañana? Tenemos ejemplos en Números, por ejemplo, 24 en el Antiguo Testamento, de que Cristo es esa estrella que sale. Número 24. El Espíritu Santo obliga a Balaam, un falso maestro. Y es que algunas veces el Espíritu Santo va a venir y va a doblegar a los falsos maestros, a tener que decir cosas que son ciertas. Y aquí el Espíritu Santo obliga a Balaam a decir estas palabras. Número 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. En Apocalipsis 22, 16, Juan nos dice, ¿a quién se está refiriendo? El mismo Jesucristo, ahí en Apocalipsis, nos dice a quién se está refiriendo este falso maestro. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. De manera que el punto de Pedro es simplemente que nosotros debemos prestar atención a la palabra de Dios, a esa antorcha durante toda la noche. Y vamos a tener que usar esa antorcha hasta que el lucero de la mañana salga
en nuestros corazones, dice Pedro. En aquel día que esclarezca ese nuevo día, hasta que despunte el día, dice Pedro, nosotros tenemos que andar con esa lamparita que es la palabra de Dios. Hermanos, aferrémonos a la Escritura. Creámosle firmemente a Dios, porque la Escritura es segura. Es la luz que verdaderamente nos da la dirección correcta a nosotros. Y ahí mismo en Apocalipsis 21, versículo 23, dice que, Apocalipsis 21, 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Está hablándonos de ese tiempo ya, de la eternidad, en donde nos está diciendo que en la eternidad no existirá ya un sol físico, sino que ese lucero es el que va a iluminar a toda la creación. El lucero de la mañana. Por tanto, mientras tanto, la palabra, lo que Pedro nos dice es, tiene batería suficiente hasta que ese día venga, hasta que Cristo regrese. No es que necesitamos actualizarla. Hoy en día vienen y dicen, la cultura cambia. Ya la cultura de hoy ya no es la misma de aquellos tiempos. Así que hay que cambiar la Biblia, porque la Biblia ya no concuerda con las costumbres de estos tiempos. Hermanos, lo que hay que cambiar es la cultura. La palabra de Dios permanece por siempre. Es a la cultura que debemos adaptarla a la palabra de Dios, pero no es lo contrario. Ahora los falsos maestros estaban diciendo que todos esos escritos de los profetas y todos los escritos del Nuevo Testamento eran productos de la imaginación de sus escritores, eran mitos, creencias conforme a la imaginación humana y por consiguiente estaban plagados de error. Eso era lo que decían los falsos maestros en tiempos del apóstol Pedro. Pero qué bueno que hoy no tenemos los falsos maestros, ¿verdad? Estamos plagados de eso también. Eso es, a través de la historia vamos a ver al enemigo atacando a la verdad de Dios. Por eso Pedro dice que sí, podemos confiar en la Escritura también, en la inerrancia de la Escritura, porque proviene de Dios. Versículo 20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra razón, dice Pedro, por la que podemos confiar en la inerrancia de las Escrituras, es que proviene de Dios. No solamente porque es segura, porque realmente es eficaz, nos ilumina, nos alumbra en este mundo de tinieblas, sino que también podemos confiar en ella porque proviene de Dios.
No es cierto eso que dicen los falsos maestros, que estos profetas podían errar. ¿Por qué? Porque proviene de Dios, no de la mente de ellos. En estos versículos se nos dice cómo es que la Escritura, la Biblia, fue concebida. Dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto. O sea, lo que Pedro nos está diciendo, el primer paso, hermanos. Hay que entender algo de que la profecía, ninguna profecía de la Escritura, ninguna palabra en este sagrado libro es de interpretación privada. Nada de esto es de interpretación privada. Ninguna profecía es de origen humano, sino que viene de Dios a través de los hombres. Dios usó a estos hombres y puso en sus mentes lo que ellos debían de escribir. No es que estos hombres vinieron y nos dieron la profecía y partiendo de una interpretación que ellos hicieron de lo que Dios les estaba diciendo. No se trata de eso, dice Pedro. Lo que ellos escribieron viene de la mente de Dios, no es imaginación humana. Es inspiración divina, dice el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo impulsados por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de inspiración aquí, estamos diciendo que Dios es el que exhaló, Dios es el que habló las palabras que tenemos en la Biblia. Dios es el autor de la Biblia. Esta palabra inspiración significa llevar, traer, cargar. La idea es la de literalmente agarrar algo, cargarlo y llevarlo a un destino. Entender esto nos ayuda a comprender lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. Lo que Pedro nos está diciendo, los hombres fueron llevados, fueron cargados por el Espíritu. El Espíritu Santo estaba transportándolos y llevándolos al lugar que Él quiso. El verbo inspirados está literalmente tomado del vocabulario griego náutico. Así como el viento lleva un velero, Dios llevó a los hombres para registrar las Escrituras conforme a lo que Dios dictó y no lo que ellos interpretaron de eso que Dios les dicta, sino que Dios movió a la mente del hombre y movió al hombre mismo, usando su vocabulario, usando su cultura, usando su personalidad, sus experiencias, para escribir lo que Dios quiso, no lo que los hombres quisieron. Fue lo que Dios quiso.
Esta palabra que usa Pedro aquí es la misma palabra que Lucas usa en Hechos capítulo 27 y 15, cuando nos relata lo que pasaron en cierta ocasión que iban en una nave. Dice Hechos 27:15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es la misma palabra. Feromenoi es la palabra griega y tiene ese sentido, que estos hombres se dejaron llevar y lo que escribieron fue lo que Dios quiso que ellos escribieran, de tal manera que no se trata de imaginación humana, se trata de lo que Dios quiso que ellos escribieran. La escritura es revelación 100% divina con participación 100% humana. Como Jesús. Jesucristo es 100% divino, 100% humano. De tal manera que Pedro dice entonces en este pasaje que estamos estudiando, hermanos, podemos confiar en la inerrancia de las Escrituras porque es segura. Se lo garantizo por experiencia, se lo digo, que es segura, porque es eficaz, es veraz, no falla. ¿Por qué buscamos otros medios? ¿O por qué nos olvidamos de la palabra de Dios y menospreciamos la palabra? ¿Cuánto tiempo yo tomo de mi vida alimentándome de la palabra de Dios? De eso depende qué tanto los falsos maestros están influenciando tu vida. Es segura y también podemos confiar en ella porque proviene de Dios. No es un invento humano, es la revelación divina lo que nosotros tenemos ahí. Hermanos, en cierta ocasión el apóstol Pablo, para finalizar, le recomienda esto a Timoteo, Timoteo 6:20. Oh Timoteo, 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Cuánta gente hoy en día hablan de la ciencia como lo último? La ciencia humana falla. Es falsa, dice Pablo. Yo sé que es buena porque nos ayuda, ¿verdad?, a comprender algunas cosas, pero es falsa, dice Timoteo, dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado, Timoteo, de la falsa ciencia. Hermanos, si nosotros sabemos eso, ¿cuántos científicos hay hoy en día? Ateos. Pero quiero decirles que los padres de la ciencia, los verdaderos hombres que nos dieron ese conocimiento que nosotros necesitábamos para entender tantas cosas hoy, esos padres de la ciencia eran creyentes.
Albert Einstein, Isaac Newton. Isaac Newton una vez dijo: consideramos a las escrituras de Dios como la más sublime filosofía. Hay más huellas de autenticidad en la Biblia que en la historia profana. Quiero decirles que Isaac Newton, él escribió un comentario sobre Daniel y Apocalipsis. Estos eran hombres temerosos de Dios. Eso sí, verdaderamente habría que, en cierta manera, confiar en los descubrimientos que ellos hicieron. Pero esa falsamente llamada ciencia, hermano, tengamos cuidado con ella. Pedro nos dice: depositemos toda nuestra confianza en las Escrituras, porque es segura, porque proviene de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque solo en tu palabra podemos confiar. Es la única. Y si estos científicos descubren algo que sea fundamentado en tu palabra, están en la verdad. De lo contrario, están engañados y están engañando al mundo. Ayúdanos a amar tu palabra, porque esa es la verdadera ciencia que nosotros tenemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.